días a todos mis hermanos. Vamos a estar reflexionando juntos entonces acerca de este texto en la epístola de Pablo a Timoteo. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Y el título que le he dado a esta predicación, a esta reflexión, a este sermón es Una nueva familia. Una nueva familia. Hace unas semanas, con mi esposa fuimos a una charla de adopción en una conocida fundación chilena. Los expositores en este lugar eran los mismos trabajadores o directores de la fundación y el objetivo que tenían ellos era dar información acerca de los procesos de la adopción en Chile. En el auditorio, un lugar precioso en un hotel, había parejas de todas las edades, matrimonios o parejas, ya es menos estricta la ley en este contexto. Había algunas parejas o matrimonios muy jovencitos, habían otros lolos como uno, había otros que ya bordeaban los 40, los 50 y había al menos 2 parejas que superaban los 60 años. El punto común que teníamos todos los que estábamos en ese auditorio es que queríamos recibir algunas orientaciones sobre una idea que había sido sembrada en el corazón y que comienza a germinar en la búsqueda de información que tiene que ver con la adopción. Y no quiero profundizar naturalmente en los trámites, requisitos ni en el proceso, sino en lo que significa la adopción como tal, que remueve el corazón escuchar un poco esta palabra. Todos los que hemos tenido una familia con un papá o una mamá, o ambos, y nos hemos sentido amados y seguros en sus brazos, en su compañía, no podemos imaginar nuestra vida fuera de ese escenario. No podemos recordar nuestra infancia fuera de recordar también a nuestros padres, a nuestra mamá, a nuestro papá o a ambos. Todos los que somos padres también y que tenemos esta dicha de tener hijos, y queremos criarlos en el temor del Señor, que queremos darles amor a nuestros hijos, queremos darle disciplina, la mejor educación, la mejor salud, la mejor alimentación, una buena formación cristiana. Desearíamos que el día menos pensado, si algo le pasa a mamá y a papá y ya no podemos estar, nuestros hijos no queden abandonados, no queden sin familia. Y la adopción tiene sus propios desafíos, sus mitos, sus historias, sus antecedentes, y todas estas cosas generan una mezcla entre miedo, incertidumbre y al mismo tiempo mucha esperanza, mucho amor, mucha ternura. Hay una avalancha de emociones. Mi reflexión en este contexto y la que hemos tenido junto a mi esposa es que me cuesta pensar que hoy hay niños que no reciben abrazos de mamá o abrazos de papá cuando se tropiezan, cuando hacen su primer gol, cuando necesitan dirección o el amor que en el fondo que significa constituir una familia, una familia. Hay cuidadores en estas fundaciones de excelente compromiso, pero no son una familia. Comienzo esta predicación así porque las Escrituras usan la idea de la adopción para referirse a nuestro vínculo filial con el Padre, nuestra conexión familiar con Dios. En el Imperio Romano, antiguamente, la adopción carecía de este componente de misericordia que tiene hoy para nosotros. No era un acto tierno, no era un acto de caritativo, no era un acto piadoso como tal. Era un acto más bien judicial, que tenía que ver con política, con la herencia, con la transmisión de un apellido, de las posesiones. Estaba centrada en el que adoptaba, no en el niño o el joven que era adoptado. Sin embargo, lo crucial y lo esencial, y por qué las Escrituras usan esta expresión, es porque el adoptado queda bajo la patria potestad del padre de familia, es decir, es una posesión del padre. El adoptado pasa a ser entonces un heredero suyo con todas las atribuciones de un hijo natural. Es un hijo ahora legítimo. Y Romanos 8:15, que yo comparto aquí arriba, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, escribe el mismo apóstol Pablo, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Cuando el apóstol usa la expresión entonces espíritu de adopción, lo hace para contrastar con la expresión anterior, espíritu de esclavitud.
Ya no somos hijos de la esclavitud del pecado, tampoco quedamos bajo la patria potestad del enemigo, no estamos bajo el dominio, ni la esclavitud, ni la sujeción difícil de lidiar con el pecado, más bien ahora tampoco estamos sujetos, a la esclavitud o a la condenación de la ley de Moisés, que nos enrostra nuestra insuficiencia, nuestra pecaminosidad, más bien ahora somos hijos de Dios y por lo tanto podemos clamar al Señor diciéndole, Abba, Padre. Abba es una expresión hebrea para decir precisamente Padre. Dios es nuestro Padre gracias a la adopción que hemos recibido. Y esta adopción de ser llamados hijos de Dios opera únicamente por el sacrificio de Cristo aplicado en nosotros. Esto significa que el unigénito de Dios, que es Jesús, el unigénito, el único engendrado desde la eternidad, dio su vida en la cruz para que ya no seamos más enemigos de Dios, sino hijos de Dios. Yo quiero decirte hoy que si tú eres solamente un oyente de la palabra, alguien que quizás ha venido varias veces a la iglesia, que saludas al resto de la iglesia, pero no eres un hijo de Dios porque no has confesado tus pecados, no has sido perdonado por el Señor, hoy puede ser un día de salvación para que creas y recibas a Jesús, seas incorporado entonces en la familia de Dios. Cree en Cristo. Ruega que el Padre te reciba como un hijo y así Dios será hoy un Padre para ti y tú le serás a Él por hijo. Esta idea de hijos de Dios la recoge también el apóstol Juan cuando en su primera epístola, que es muy severa contra quienes practican el pecado, escribe esta tremenda declaración, que para mí es uno de los versículos más preciosos de las Escrituras. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pues bien, hago toda esta introducción por lo siguiente, mis hermanos. ¿Cómo se les dice a las personas que son hijos de un mismo padre? ¿Qué vínculo tienen? Hermanos. Hermanos. Por eso los creyentes nos llamamos entre nosotros hermanos. Hermano, hermanito, hermanita. En Chile acostumbramos a los más pequeños desde muy chicos a decirles tíos y tías a los familiares cercanos. Así yo a muchos de ustedes hasta el día de hoy les digo tío, tía, aunque no son mis tíos directamente de familia, de sangre. Pero hay un vínculo aún más cercano que nuestro vínculo de tío, sobrino, tía, sobrina, que nos une. Es un vínculo aún más estrecho, es el vínculo de hermanos. Somos hermanos en tanto que hemos sido adoptados por un mismo Padre, incorporados entonces a la misma familia, a la familia de Dios. Y lo maravilloso de esto es que Jesús, siendo, como les decía, el único Hijo de Dios por engendramiento desde la eternidad, esto es que Jesús y el Padre son de una misma naturaleza, también nosotros somos llamados hijos de Dios, pero por adopción. Y cuando somos recibidos en la familia de Dios, venimos a ser coherederos de las riquezas celestiales junto con Jesús. Somos hijos legítimos de Dios por adopción. Jesús viene a ser nuestro hermano mayor, como plantea Romanos 8. Y cuando Él ascendió al cielo, como buen hermano mayor, no nos deja solos, sino que nos dejó a su Santo Espíritu para consolarnos, para cuidarnos, para acompañarnos. Él es el hermano mayor por excelencia. Y qué preciosa adopción hemos recibido y a qué gran familia hemos sido incorporados. Perdí el control. Vamos a buscarlo. Aquí está. Ahí está. Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por eso parto hablando de la adopción, de la paternidad, de hermanos, porque en el fondo, mis hermanos, de la IBI, somos una familia en Cristo el Señor. Somos una familia, en tanto somos hijos de Dios, adoptados por un mismo Padre. Los siguientes 3 domingos, al menos, estaremos reflexionando sobre cómo esta familia de Dios debe articularse. Hoy vamos a ver cómo debe ser el trato por las edades.
La próxima semana probablemente veremos cómo tiene que ser el trato con las viudas en específico dentro de esta familia. Luego, cómo tiene que ser el trato con los pastores dentro de esta familia. Cómo tiene que ser el trato entre trabajadores y jefes o amos y esclavos en esta familia. Entonces, es importante que entendamos este concepto. En términos prácticos, entonces, es cómo deben tratarse los hermanos adoptados en la iglesia local o en la congregación. En la epístola de Pablo a Timoteo, le está dando, como ustedes han visto los domingos anteriores, varias instrucciones de muchas cosas. La mayoría tienen que ver con el orden dentro del liderazgo de la iglesia y algunas otras son dirigidas personalmente a Timoteo, cosas que van con un destinatario específico y particular que es Timoteo. Esto que vamos a hacer hoy día tiene que ver con en la línea de las indicaciones que recibe toda la iglesia, de la cual Timoteo era líder. Y como son enseñanzas dadas al líder, el líder en ese sentido tenía que ser un ejemplo para el resto de la congregación. ¿Recuerdan el texto que vimos la semana pasada? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Y luego comienza a describir entonces en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así que leamos nuevamente el texto y vamos a analizar la enseñanza de hoy. En 1 Timoteo 5, del 1 al 2. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Bien, entonces vamos a ver 3 puntos. El primero es de los jóvenes hacia los mayores, el segundo es de los mayores hacia los más jóvenes y el tercero son aplicaciones generales. Punto número 1, de los jóvenes hacia los mayores. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a las ancianas como a madres. Debo confesar que cuando yo era un adolescente, siempre me pregunté por qué la gente adulta o mayor sufría cuando sus padres fallecían. Yo sé que suena muy funable y cuestionable, pero me lo preguntaba. Yo decía, a ver, yo sé que es una experiencia dura perder a tus padres, pero ya son adultos, ya deben entender y asumir que los abuelitos en algún momento van a partir. Eso pensaba yo cuando era adolescente, que era algo que ya resuelto, superado en la vida. Sin embargo, hoy cuando yo tengo mi propia familia, soy independiente financieramente, tengo mi matrimonio, tengo a mis hijos, tengo mi propio trabajo, tengo mis propias responsabilidades, creo que he empezado a sentir este deseo particular de, como decía el comercial de antaño, papito, no te mueras nunca. He comenzado a sentir esta sensación de decir, podrán mis padres ser ancianos, pero de verdad no quiero nunca dejar de contar con ellos. Y naturalmente entonces cuando somos aún adultos y nuestros padres fallecen, sigue siendo un dolor profundísimo. Quizás ya no tenemos una dependencia afectiva con ellos. Quizás ya no tenemos una dependencia económica. Quizás vivimos en nuestras propias casas, tenemos nuestras propias cosas, tenemos nuestras propias responsabilidades, nuestros propios desafíos. Y aún así seguimos diciendo mi mamita, mi papito. Porque siguen siendo mis padres. Si siendo niños deseábamos con toda nuestra fuerza los brazos de nuestros padres porque eran nuestro lugar seguro, parece ser entonces que aún siendo independientes de ellos, el amor y el afecto va moldeándose, adopta nuevas formas, pero nunca desaparece. El apóstol Pablo insta al joven Timoteo a exhortar a los varones mayores de la iglesia, a las mujeres mayores de la iglesia, como a un papá y como a una mamá. La familia de Dios tiene esta particularidad, que todos somos hijos de un mismo Padre por consecuencia de la adopción que hemos recibido gracias a Jesús. Somos hermanos en la fe, somos miembros de una misma familia, somos coherederos con Cristo de las riquezas celestiales y en este nuevo escenario, como miembros de esta nueva familia, hay una forma particular en que los más jóvenes deben tratar a los mayores. A Timoteo le tocaba enseñar, discipular, disciplinar, exhortar, corregir, amonestar como líder de la congregación a personas que eran mayores que él. Y no debe haber sido fácil tener que llamar la atención de personas mayores. Culturalmente esto es visto como una falta de respeto, como una patudez tremenda. ¿Qué tiene un cabro chico que decirme a mí? ¿Qué tiene una Lola que hablarme a mí? ¿Qué tiene que este joven
el cual tiene la mitad de mi edad, enseñarme acerca de las verdades espirituales que me van a llevar al cielo y que en el fondo transforman mi vida, tienen que ver con mi conducta, mi carácter, si es que yo ya soy un hombre más grande. Imagínate el desafío que tenía el joven Timoteo de ser ejemplo para personas que podían tener actitudes hostiles hacia él. Pero la forma en la que debe hacerlo el joven Timoteo es con respeto que se le debe tener a un padre o una madre, honrándolos, tratándolos con profunda deferencia y con consideración. En mi vida yo he visto a hijos tratando muy mal a sus padres. Hijos pequeños, hijos jóvenes, hijos adultos, ninguneando, garabateando, tratando muy despreciativamente, no sé si existe esa palabra, con mucho desprecio hacia sus padres. Pero por algo el Señor, dentro del decálogo, de los 10 mandamientos en el Éxodo, cuando le da la ley a Moisés en el Sinaí, el quinto mandamiento es muy preciso, corto y directo al corazón. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Alguna duda? Nada. Honra a tu padre y a tu madre. Levítico 29 dice, todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Hay un orden en las Escrituras que no se trata solamente de tratar con cierto respeto a los mayores, así como con cariño. No, 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 no. Se trata de honrarlos, de bendecirlos. Ahora alguno de ustedes podrá reclamar justamente diciendo, yo tuve un mal padre. Tuve un padre alcohólico, tuve un padre golpeador, tuve un padre despreciador, tuve un padre abandonador. Es posible. Sin embargo, nuestra expectativa, nuestra relación filial a nosotros juntos como hermanos y como miembros de esta nueva familia es un Padre celestial que nos ama, nos contiene y nos busca. Como dice el Salmo 68, Dios es Padre de huérfanos. Ese es nuestro Padre. El vínculo filial que nos convierte en hermanos no tiene que ver con nuestra raíz sanguínea, sino con nuestra raíz espiritual que nos une a Jesucristo y en Él somos parte de la familia de Dios. Así que tratar a los mayores de la iglesia como a padres significa honrarlos como a personas arrepentidas por sus pecados delante de Dios, que son hermanos nuestros y también miembros de una misma familia. Y el apóstol enseña que Timoteo, debe ser sumamente cuidadoso cuando deba exhortar a los mayores. Por eso les dice, no los reprendas. Es decir, no seas duro, no seas severo, sino que hazlo como si fuera tu propio papá. ¿Recuerdan que Pablo conocía quién era la mamá de Timoteo? Eunice. Lo reconoce en una de sus cartas. Probablemente entonces Pablo le dice, a ver Timoteo, ¿cómo tú tratas a tu mamá, que te enseñó las Sagradas Escrituras de jovencito? Así quiero que trates a la hermanita que es mayor que tú en la iglesia. Con ese cariño, con esa deferencia, con ese respeto. No quisiera verte tratando de una manera distinta a los hermanos mayores que como tú estás dispuesto a tratar a tus mismos padres. Honrar a los padres se vincula a una actitud respetuosa, honrar sus enseñanzas, aplicar sus consejos, no hablar mal de ellos en público, proveer para sus necesidades si es que ellos ya no tienen cómo hacerlo, cuidarlos de la soledad, no si es que la soledad aparece, sino cuando aparezca, porque en la edad adulta, adultos mayores, la soledad aparece. Y con estas consideraciones es que Timoteo es enseñado a exhortar a los hombres y a las mujeres mayores, como si fueran sus propios papás. Este punto será muy importante la próxima semana cuando abordemos el tema de las viudas. La familia de Dios está compuesta por personas de todas las edades. Y esta es una de las razones por las que personalmente las iglesias muy juveniles y explosivas me provocan cierta distancia, con muchas luces, focos, cantos muy contemporáneos, música muy fuerte. Porque si no hay espacio para los ancianos en la congregación, ¿cómo aprenderán los más jóvenes a conducirse en sus matrimonios, en sus ministerios y en sus trabajos? ¿Qué ejemplo tendrán para una vida larga de fe, fidelidad y duradera en el servicio a Dios, a la iglesia y al prójimo? Ahora quiero hacerte unas preguntas para reflexionar. ¿Cómo es tu relación con las personas mayores de la IBI? No voy a preguntar quién es la persona mayor de la IBI en este contexto, porque hay una persona en particular que no tiene a nadie mayor, obvio, ¿cierto? El mayor de todos. Pero la mayoría, todo el resto, tenemos a alguien mayor que nosotros. Recuerdo yo de niño que evitaba saludar a una hermana porque me dejaba el ruch marcado aquí en la mejilla. Entonces, si se sentaba ahí atrás, yo me daba la vuelta por acá para salir. Tenía la edad del Andresito, así que no me juzguen.
Yo les voy a contar un secreto, mis hermanos. Si nuestra congregación le sacamos una foto en 10 años más a quienes estamos hoy acá, no se me ofenda a nadie, la mayoría de este salón será adulto mayor. La mayoría estará jubilado. La mayoría tendrá nietos si no los tiene ya. La mayoría va a experimentar la soledad y la aplastante tic-tac del reloj que parece que los días se alargaran. La mayoría va a tomar al menos 3 medicamentos y va a gustar de actitudes más lentas y más reposadas. ¿Cómo nos estamos preparando para esto? ¿Qué tan importante es para nosotros, los que somos más jóvenes, tratar con respeto, con deferencia, con consideración a quienes hoy son mayores que nosotros? ¿Tomamos en cuenta los consejos, sus ejemplos y sus trayectorias? ¿O seremos como aquellos que piensan que los mayores son una molestia, una carga, personas anticuadas, no vigentes y desechables? Timoteo debía dar un ejemplo. Cuando te relaciones con las personas ancianas de la congregación, mayores que tú, háblales con el respeto debido, como si tuvieras enfrente a tu propio papá, enfrente a tu propia mamá. Y esta verdad debe tratar y tiene que ver también con nosotros hoy. ¿Cómo es tu relación con las personas mayores de la IBI y cómo es tu actitud hacia los mayores de la iglesia? Pero bueno, vamos a ver entonces ahora de los mayores a los más jóvenes. ¿Cuál debe ser el trato de los mayores a los más jóvenes? Dice el texto, a los más jóvenes como hermanos, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Timoteo era un joven líder de la iglesia. De su edad se ha especulado mucho, pero entendemos que tenía personas mayores y que tenía personas más jóvenes, ¿cierto? Porque dice precisamente a los más jóvenes que tú y a las jovencitas o jóvenes damas más jóvenes que tú. Pablo le enseña que a los mayores debe tratarlo con amor, con respeto, como a sus propios padres, y a los más jóvenes y a las jovencitas como a sus propios hermanos. Espero que nadie aquí entienda que tiene el derecho de pegarle a los más jóvenes como los hermanos mayores suelen pegarle a los hermanos menores. Naturalmente no tiene que ver con eso. El punto es que si la iglesia del Dios viviente somos todos hermanos por ser hijos de un mismo padre por adopción, los más jovencitos deben ser también tenidos en consideración. No deben ser tratados como personas insignificantes, como personas inservibles que solamente hacen ruido y hacen mucho boche. Los más pequeñitos también son hermanos y han confesado su fe en Jesús. También son parte de la familia de Dios. También se les debe exhortar con la consideración que han sido adoptados por el Padre Celestial. Cuando a Jesús quisieron traerle niños para que los bendijese, dice que los discípulos reprendieron a los padres que lo estaban presentando. Y el Señor Jesús dice, ¿qué están haciendo? Dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino. En otro texto, hablando no solo de los niños, sino de los más jóvenes en la fe, el Señor Jesús dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. O sea, ay de aquel que hace tropezar a alguno de los más pequeñitos. El Señor parece a lo largo de todas las Escrituras tener una especial preocupación por los hermanos pequeños. Pablo también se preocupa de que Timoteo tenga claro que debe cuidar también de los más jóvenes. En especial a las jovencitas, debe ser cauteloso en tratarlas con pureza, sabiendo que las relaciones con el sexo opuesto deben ser especialmente delicadas en el contexto del liderazgo. Esto significa no buscar hacer entrar en tentación a las más jóvenes, tampoco abrir espacios para que él sea tentado. Como líder debe pastorear a las damas, sí, naturalmente, teniendo siempre en mente que son sus hermanas y que debe resguardar, cuidar la pureza de las hermanas. ¿Cómo deben los mayores recibir la exhortación o amonestación de los más jóvenes? Como quien no tiene en poco ni desprecia la juventud de ellos, sino que mira el ejemplo y el testimonio de los más jóvenes y aprenden de su conducta piadosa. Si traemos esto a nuestro escenario actual, si miramos nuestra propia realidad, ¿cómo es tu relación con los más jóvenes de la iglesia? ¿Destaca nuestra congregación por ser un espacio donde los mayores son cuidadosos con los más jóvenes? Tú que estás casado,
quizás que tienes hijos mayores, que has visto muchas cosas en tu vida y en tu caminar de fe. ¿Cómo estás tratando a tus hermanitos más pequeños? ¿Son importantes para ti verdaderamente? ¿Tienes algo que transmitirle a aquellos más jóvenes, algo de aquello que has aprendido? ¿Saludas a los niños de la iglesia? ¿Eres afectuoso con los adolescentes que andan por acá? ¿Con las visitas más jóvenes que vienen a la congregación? Creo que hay un mal que se da transversalmente y en todo escenario de cosas, tanto en la familia como en el trabajo, como en cualquier lado. Y es que la vaca se olvida que fue ternero. Así es el dicho, ¿cierto? Nos burlamos de los adolescentes porque son pavos, porque andan en la edad del pavo. Y la niña anda triste porque tuvo su primera decepción amorosa. Ah, ya, si no es para tanto. Y el joven adolescente se siente confundido porque no le gustó su corte de pelo. Ah, le estás dando mucho color. Basta con eso. Y comenzamos entonces a despreciar la experiencia de los más jóvenes. Comenzamos a tomar en cuenta y decir, tú eres treintañero, ¿cómo vaya a estar cansado? Yo a esa edad corría, trabajaba en 3 lugares, no tenéis derecho a estar cansado. Y hablamos así, y las mamitas más jóvenes les decimos, uy, hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas grandes. Y comenzamos a despreciar las experiencias de los más jóvenes en la fe. Como si tener 30 años no fuera motivo para también estar estresado y cansado, o como si tener 15 años no fuera motivo para decir quiero servir al Señor y quiero darle mi vida. Yo siempre recuerdo cuando teníamos, siendo pequeños aquí en la iglesia, algunas charlas acerca de la pureza sexual. Recuerdo haber ido en algún momento a otra iglesia y me dijeron, eso lo dices ahora porque eres joven, porque más grande no vas a sentir lo mismo. Hablando naturalmente de la abstinencia sexual hasta el matrimonio y qué sé yo. Como si las decisiones que uno tomara de joven fueran decisiones absurdas, poco relevantes. ¿Somos así nosotros con los más jóvenes de la congregación? No es difícil caer en la soberbia de mirar en menos a los más jóvenes, subestimar sus luchas, sus preocupaciones, sus afanes. Como hermanos mayores dentro de la familia de Dios, debemos entender que ellos también han sido adoptados por el Padre y son amados por el Señor. Y nosotros tenemos la responsabilidad de acompañar o cuidar a los que son más jóvenes que nosotros. Habiendo dicho estas cosas, el texto es corto, es preciso, es directo y al corazón. Entonces yo voy a ir directamente con preguntas directas a tu corazón en esta mañana. Algunas consideraciones generales, perdón. Las damas mayores deben enseñar a las más jóvenes sobre la crianza, el matrimonio y la conducta cristiana. Dice Tito 2, del 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, yo te pregunto, no los puedo mirar a todos a los ojos, pero les pregunto a todos ustedes, hermanas mayores, ¿a qué mujer más joven de la IBI estás enseñándole estas cosas? ¿Sí? ¿Se te ocurre algún nombre que estés haciendo o no lo estás haciendo? ¿A qué mujer más joven de la IBI le estás enseñando a cuidar a sus maridos, a sus esposos, a ser prudentes, castas, para que la palabra del Señor no sea blasfemada? ¿A qué significa que la palabra del Señor no sea blasfemada? Que las más jovencitas se desvíen haciendo cualquier cosa y entonces la fe que ellas dicen creer se preste para vituperio y para que la gente hable de cosas. Tú como hermana mayor debes cuidar a tu hermanita más pequeña. ¿A qué hermana de la iglesia le estás enseñando estas cosas? ¿Vamos con otra pregunta? Los varones mayores deben ser ejemplo a los jóvenes y enseñarles y advertirles y amonestarles si es necesario. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, dice Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Pregunto directamente entonces a todos los adultos de esta congregación, ¿a qué varón más joven que tú le estás enseñando de integridad en la vida cristiana? ¿Puedes pensar en uno?
Vamos con otra. Debemos consolar a otros si vivimos aflicciones similares. 2 Corintios 1 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces te pregunto, ¿a qué persona de la iglesia podrías consolar en un momento de aflicción que tú ya hayas atravesado antes? Si has vivido experiencias similares a las que otros hermanos puedan estar pasando, te aseguro que los aprendizajes que el Señor te dejó en ese momento pueden ser un consuelo para alguien que está viviendo un proceso difícil y similar en su vida. Así es entonces, mis hermanos, la vida en la nueva familia de la fe, donde todos los que somos creyentes hemos sido adoptados por Dios y somos hermanos, hijos del Padre, miembros de esta familia. ¿Te sientes parte de la familia de Dios? A veces pienso que no somos conscientes de este vínculo filial o familiar que el Señor ha creado para nosotros, que somos hijos del Señor y podemos clamar Padre. Y esto nos hace hermanos entre nosotros. No es que solo podamos ayudarnos y acompañarnos, sino que debemos hacerlo si queremos madurar a la estatura del don de Cristo. Los cristianos iniciamos nuestra oración clamando: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oramos reconociendo este vínculo paternal que nos une a Él. Y al mismo tiempo decimos Padre nuestro, no es solo Padre mío. En virtud de esto, mis hermanos, mi deseo para nuestra iglesia es que el Señor nos bendiga y que nos moldee si es que estamos pecando al no considerar la iglesia como parte importante de nuestra vida y experiencia cristiana. Hoy es muy común escuchar a personas decir: yo soy súper creyente, pero nada con la iglesia. Y no es para nada ni el modelo, ni el formato, ni la gracia que el Señor ha tenido para sus hijos, que ellos vivan exentos de la vida en esta nueva familia de Dios. Espero que las preguntas que he formulado sirvan para reflexionar y por qué no que esta misma semana puedas agendar alguna oncecita, un desayuno, una llamada con un hermano a quien el Señor mueva tu corazón para brindarle consejo, cuidado, amonestación según sea el caso. En particular, a nuestro pastor Michael, a los ancianos de la iglesia, a los que tienen funciones de liderazgo, consejería, a los que discipulan. Que el Señor nos dé de su amor sobrehumano para cuidar a la iglesia del Señor, prestando sumo cuidado de no despreciar ni al más anciano ni al más pequeño, ni a los jóvenes, jovencitas o adolescentes, a casados, viudos, solteros y emparejados. Que el Señor nos dé de su amor para poder transmitir este amor de Dios a los demás. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Padre del cielo, Padre nuestro, gracias por hacernos parte de tu familia, porque no solo nos das el título de hijos, sino también de hermanos. Gracias por adoptarnos, porque cuando estábamos huérfanos y desamparados, esclavos de nuestro propio pecado, de nuestra maldad, ligados a las vanidades de este mundo, tu Hijo Jesucristo murió por nosotros, resucitó al tercer día y aseguró para nosotros una nueva vida por medio del Espíritu Santo. Gracias porque somos tus hijos y miembros de la familia de Dios. Y enséñanos, oh Señor, a actuar de manera coherente con tu palabra, de manera obediente con tu palabra, respecto al trato que tenemos que tener entre nosotros dentro de la iglesia. A tratar con mucho cuidado, respeto, consideración a las personas mayores, exhortándolas si es necesario, animándolas cuando sea necesario, enseñándoles y al mismo tiempo hacer
dóciles con lo que ellos también puedan enseñarnos. Así también ayúdanos a tener un especial cuidado siempre de los más jóvenes de nuestra iglesia. Tenemos pocos adolescentes en nuestra congregación, pero de eso poco ayúdanos a considerarlos como relevantes, como dignos de consideración. Pues tú enseñaste que dejáramos que los niños fueran a ti, porque tú amas también a los hermanos menores. Te ruego, Señor, que hables a nuestros corazones y martilles nuestros corazones si es que lo hemos endurecido, para que podamos ser obedientes a tu palabra, sumisos a ella, y personas que no solamente oyen la palabra de Dios, sino también la practican. Ayúdanos, Señor, sobre todo si esto nos resulta difícil, cargoso, pesado. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.